Bueno, más allá de los debates que hay, de los acalorados debates que hay sobre si la reforma fue un proceso exitoso o si fue un fracaso, más allá de eso yo creo que hay algo muy importante que no podemos perder de vista. Y es que la reforma agraria implicó un gran cambio, significó una gran ruptura, ¿no? Respecto de una situación de explotación y de abuso sobre un gran sector de la población campesina e indígena en el país, y sobre todo en el sur andino, ¿no? Y en el caso de Puno, además, en donde existían muchas haciendas de corte muy tradicional, en donde pues el gamonal prácticamente hacía y deshacía lo que le venía en gana con la gente, ¿no? Hay muchos testimonios muy interesantes de personas que cuentan las historias de cómo era el trato que tenían sus abuelos o sus padres o incluso ellos mismos en las haciendas, ¿no? Entonces, digamos que yo creo que la reforma era un cambio absolutamente necesario y que fue fundamental para que toda esta gran parte de la población lograra tener mejores condiciones de vida y más derechos, ¿no? Ahora, sin embargo, es compleja la reforma, ¿no? Porque la apuesta del gobierno velasquista fue no distribuir directamente la tierra a los campesinos o a las comunidades, sino que la apuesta del gobierno velasquista fue concentrar la tierra en estas grandes unidades de producción, en estas grandes empresas asociativas. En el caso del sur andino, sobre todo las SAIS, ¿no? Las Sociedades Agrarias de Interés Social, y también en el caso de Puno, particularmente las empresas rurales de propiedad social. Y ello no necesariamente funcionó del todo bien. Puno, de hecho, es una de las zonas más interesantes de reforma agraria por lo que pasa después de la reforma agraria, o por lo que pasa a partir del proceso de reforma agraria, en el cual el movimiento campesino y las comunidades tienen un rol fundamental, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo cambia la organización, la tenencia de la tierra en Puno después de la reforma? Lo que sucede es que estas grandes unidades, ¿no es cierto?, las SAIS, las ERP, en algún momento van a colapsar, ¿no? Por problemas de gestión, por problemas de administración, pero lo que viene sucediendo es que también la gente, los campesinos, los exfeudatarios de estas grandes cooperativas, las comunidades, lo que quieren es también acceder a la tierra, quieren una distribución más justa, ¿no? Porque muchas veces estas grandes unidades, estas grandes empresas concentraban las mejores tierras o concentraban muchísimas tierras, ¿no? Mientras que las comunidades no habían accedido a mejores o a más cantidad de tierra. Entonces lo que se genera en ese proceso, a partir de los años 75 en adelante, es que se comienzan a organizar para poder pedir al gobierno que inicie una reestructuración y que se le reparta al campesinado y a las comunidades más y mejores tierras. Esto, a partir de los años 80, toma una forma muy importante en Puno, ¿no? Por la presencia del movimiento campesino, la Federación de Campesinos de la zona de Melgar, de Puno también, la presencia también de algunas organizaciones de izquierda que en la época estaban vinculadas al movimiento campesino. Las comunidades empiezan a plantear sus demandas, ¿no? Sus pedidos de reestructuración fundamentados en expedientes técnicos, pero bueno, el gobierno no les hace caso, ¿no? Entonces ya para el año 83, 85 empiezan las tomas de tierra, las famosas tomas de tierra, ¿no? Y eso a lo largo de los años 85, 86, 87, están las famosas tomas de tierra de Melgar, ¿no? Con la comunidad de Macarí y otras a la cabeza, y eso hace que el agro reformado se vuelva a reestructurar. Entonces, en este proceso, más de 1 millón de hectáreas que habían pasado a ser parte de las grandes empresas asociativas vuelven a las manos de los campesinos y los comuneros, muchos de los cuales se conforman bajo la figura de comunidad campesina. Y entonces en ese trayecto lo que pasa con la tenencia de la tierra es que en algunas zonas las comunidades que ya existían antes de la reforma tienen acceso a mayor cantidad de tierras y se forman también nuevas comunidades, ¿no? Que en su interior van a tener una distribución de la tierra de tenencia familiar. Y nomás en la década del 80, o sea, entre el año 83 y el 92, se forman 500 nuevas comunidades campesinas en Puno, ¿no? Eso es lo que ha pasado en esa década post-reforma agraria.
A ver, por ejemplo, en las tomas de tierras de lo que fue la ERPS Cunurana, ¿no? En la zona de Melgar, cuando uno ve los registros históricos, los archivos, habla con los antiguos dirigentes, por ejemplo, con el mismo Julián Paucar, ¿no es cierto? Se sabe que las mujeres tuvieron un rol fundamental, o sea, las mujeres estuvieron adelante, ¿no? en las tomas de tierra. Sin embargo, dada la estructura organizativa de las grandes empresas y de las mismas comunidades, las mujeres muchas veces no tuvieron un rol que fuera muy visible, ¿no? A pesar de que las mujeres estaban ahí en primera línea, ¿no? Y que sin ellas no hubiese sido posible además gestionar toda esta organización, el rol de las mujeres ha pasado en las dirigencias campesinas a un segundo plano, ¿no? O sea, ha sido un rol que no ha tenido mucho espacio para desarrollarse. Y quizás eso ha cambiado en los últimos años, pero muy recientemente, ¿no? Entonces, como tú bien sabes, hay muchos lugares aquí en Puno en donde empieza a existir la figura de la tenientina gobernadora, ¿no es cierto? En el caso de Ilave, por ejemplo, las mujeres empiezan a asumir poco a poco roles más protagónicos en la política comunal, en la política local, y en algunas comunidades incluso se han aprobado nuevos estatutos, ¿no? Estatutos en los cuales la mujer tiene los mismos derechos a ser parte de la asamblea y a figurar como una comunera calificada, como comunera hábil, no necesariamente porque es viuda o porque es madre soltera, sino porque tiene derecho de ser comunera igual que el hombre, ¿no? Pero ese es un proceso reciente, ese es un proceso de los últimos años, ¿no? A ver, yo creo que no hay que, dos cosas, no hay que generalizar y no hay que romantizar, ¿no? Creo que lo peor que podemos hacer es ser esencialistas, ¿no? Pensar que las comunidades son como unos objetos del pasado que no cambian, ¿no? Las comunidades se han transformado a lo largo de toda su historia, tanto las antiguas como las nuevas, ¿no? Y tampoco hay que generalizar, porque hay comunidades que vienen de antiguos, ¿no es cierto? Ayus, ahí están las parcialidades, que también algunas parcialidades se inscribieron como comunidades, otras no. Están las comunidades que se formaron durante y después de la reforma agraria. Entonces no hay que generalizar. En Puno hay más de 1.300 comunidades campesinas. Su origen es diverso. Y al interior de estas comunidades los procesos que pasaron a partir del año 90 en adelante también son distintos. Algunas decidieron quedarse con sus regímenes de tenencia tradicionales. Normalmente una comunidad tiene una zona más baja que es de usufructo familiar, ¿no es cierto?, que está repartida entre las familias, quizás una zona intermedia de rotación, ¿no? Y las zonas altas que en algunas comunidades se manejan de forma colectiva, ¿no es cierto?, que está regulada por la comunidad. Sin embargo, hay comunidades que decidieron parcelarse, que tomaron el camino de la parcelación. Ahora, ¿qué sucede? Que a partir de los años 90, con el giro de política neoliberal en el gobierno de Fujimori, hay leyes como la 26505, ¿no es cierto?, y programas como el Programa Especial de Titulación de Tierras, que lo que van a hacer en realidad es fomentar un mercado de tierras, ¿no? Es fomentar la titulación individual al interior de las comunidades. Ahora, eso al mismo tiempo va de la mano con el hecho de que a partir de los años 90 en adelante también los ámbitos rurales se transforman. ¿Qué figura importante aparece? Aparece el municipio, ¿no? La municipalidad entonces empieza a ser un nuevo espacio de poder desde el que se gestionan nuevos recursos y servicios, ¿no? Entonces también en muchos lugares las comunidades buscan acceder a esos servicios y en muchos casos la estrategia es un poco ir hacia la formación de nuevos centros poblados. Entonces el tema es complejo para generalizar, pero más allá de eso lo que yo quiero decir es que hay comunidades con regímenes de tenencia de la tierra diferentes, más colectivos, menos colectivos. El usufructo familiar siempre ha existido, ¿no es cierto?, al interior de las comunidades. Hay comunidades que han decidido tener sus áreas parceladas, pero más allá de eso, yo creo que por lo que yo he visto en diferentes zonas en Puno y también en otros lugares del país, las comunidades siguen teniendo una presencia en los territorios y siguen siendo un espacio de decisión, de toma de decisión colectiva sobre asuntos públicos, ¿no es cierto? Y en muchos casos también
no voy a generalizar, pero en muchos casos también las comunidades son actores territoriales con capacidad de regulación y de gobierno sobre los recursos naturales que están en su territorio, ¿no? Entonces siguen siendo un actor presente, un actor político que más bien quizás debería estar más articulado o debería tener canales institucionales para poder articularse con el Estado, con los municipios, con el gobierno regional, con las políticas públicas, en los planes de desarrollo, que más bien no las toman en cuenta muchas veces. Yo creo que las comunidades afrontan muchos retos, ¿no? Afrontan también problemas. Las comunidades en donde hay presencia, por ejemplo, de industrias extractivas, a veces no tienen todas las condiciones necesarias para poder negociar en los mejores términos, a veces no tienen el título comunal, ¿no? A veces no tienen los estatutos actualizados, a veces no tienen asesores que puedan asesorarlos en estos procesos difíciles y complejos, donde hay que manejar muchas herramientas de gestión, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, creo que desde el Estado, en los últimos 20, 30 años ya de políticas neoliberales casi, la comunidad ha sido un actor que ha sido invisibilizado en las políticas, ¿no? Las políticas han tenido una orientación claramente de promover el desarrollo en base a la extracción, a la actividad extractiva o a la gran agricultura en la costa, pero no han pensado en términos de desarrollar a la comunidad campesina como un actor territorial y dentro de ello pensar también en la agricultura familiar y cómo generar políticas para la seguridad alimentaria, para promover la actividad agrícola y ganadera, no solo en grande, sino también, ¿no?, como pequeños agricultores, familias campesinas que requieren ser incorporadas en políticas que les permitan tener acceso a financiamiento, acceso a crédito, acceso a servicios, asistencia técnica, desarrollo de infraestructura productiva. Uno se va a las comunidades en las zonas altas y lo que más te piden es: no tenemos infraestructura productiva, no tenemos forma de vincularnos a los mercados, ¿no? Y eso tiene que ser promovido por el Estado, y el Estado a todos sus niveles, a nivel nacional, a nivel subnacional, tanto regional como local. Y eso falta muchísimo, ¿no? Eso no ha sido una prioridad dentro de las políticas, ¿no? Y yo creo que ese es un tema que tenemos que mirar. Las comunidades requieren terminar su titulación de manera adecuada, los territorios comunales tienen que tener sus títulos y las comunidades deben ser incorporadas en estos procesos y políticas de desarrollo que apunten, ¿no?, a potenciar los saberes y las dinámicas comunales que todavía, creo yo, son muy importantes para los ecosistemas y para la economía de las familias campesinas y en general para la provisión de alimentos en el país. Yo creo que la memoria, en realidad las memorias, ¿no?, son fundamentales para la identidad, en este caso de las comunidades, o en general para que la sociedad tenga la capacidad de mirar el presente, pero trayendo una serie de lecturas del pasado que permita comprendernos mejor, ¿no?, que nos permita comprendernos mejor. Y en ese sentido creo que la mirada de largo plazo es muy importante, ¿no? Es muy importante conocer estas trayectorias históricas. Por ejemplo, lo que tú me decías de la reforma agraria, ¿qué es lo que pasó?, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Quiénes fueron los actores? ¿Cómo era antes el escenario aquí en el sur andino? Muchas veces estas historias se han perdido, ¿no? Entonces uno asume muchos sentidos comunes, pero yo creo que las memorias son parte de esa identidad, parte de lo que uno tiene que rescatar para comprender realmente cómo es que actualmente se está estructurando la sociedad, no solamente rural, sino la sociedad regional en general, ¿no? Entonces yo creo que el rol de la memoria es fundamental y hay que tener en cuenta que las memorias son diversas, ¿no? Lo que hay que rescatar son esas diversas memorias, porque muchas veces se construye una historia oficial y hay un discurso oficial, pero en realidad las memorias tienen la capacidad justamente de recordarnos que hay procesos que han sido vividos y una experiencia que ha sido vivida de manera distinta por diferentes personas, ¿no?